El fútbol, uno de los deportes más importantes de nuestra historia, llega al país mediados del siglo XIX con la llegada de los ingleses en su barco. El día de hoy nos encontramos en el Estadio Nacional y con mi grupo vamos a explicar la historia del fútbol en el siglo XX en nuestro país y todos los sucesos que conllevó este deporte. Para entender y analizar los comienzos del fútbol peruano, hay que remontarnos unos años antes del siglo XX, exactamente en el año 1892, en donde residentes ingleses en Lima y Callao organizaron un encuentro de fútbol en el campo de Santa Sofía, de propiedad de Lima Cricket. 3 años después, se realizó el primer partido entre clubes, Lima Cricket, conformado por la comunidad inglesa, y Union Cricket, conformados por jóvenes adolescentes de la élite local. Nos encontramos en los exteriores del Estadio Alejandro Villanueva, estadio del Club Alianza Lima, que fue fundado el 15 de febrero de 1901 por un grupo de jóvenes pertenecientes a la clase media-baja que residían en la calle Cotabambas del barrio de Chacaritas. Estos jóvenes crearon el club con el fin de practicar deporte, es decir, por satisfacción, y así jugar con equipos de otros barrios que se fundarían con el transcurso de los años. Alianza Lima es conocido hasta la actualidad como el equipo del pueblo, ya que ni las élites ni las altas esferas de la sociedad contribuyeron con la fundación de este equipo. En ese mismo año, específicamente el 8 de julio de 1901, se fundó el Club Cienciano del Cusco, y un año más tarde, el que sería el rival acérrimo de Alianza Lima en esas épocas, el Atlético Chalaco, fundado por estudiantes del Instituto Chalaco en el Callao. El fútbol, en la oligarquía, comenzó a jugarse en los clubes exclusivos que se establecieron en la capital, como Lima Cricket y Lawn Tennis, fundado en el año 1859. Debido al debate sobre la supuesta debilidad física y moral de los peruanos de la época, el Estado y la élite decidió implementar el deporte, especialmente el fútbol, como parte de la formación del hombre viril. En el año 1897 se fundó Association FBC y en 1898 Unión Fútbol y Club Fútbol Perú, todos compuestos por niños y adolescentes de colegios privados con el objetivo de practicar exclusivamente el balompié. Tanto el deporte como las instituciones en donde se trabajaban eran de élite, de la misma forma en que era la sociedad en conjunto. Se trataba de gente de mucho dinero, poder económico y con influencias. El comité de los clubes no permitía la libre asistencia popular a las competencias deportivas y no se implementaba ni siquiera la democracia del dinero. Pasada la primera década del siglo XX, exactamente en 1912, se da inicio a las prácticas futbolísticas profesionales, mediante la creación oficial de la Liga Peruana de Fútbol. En esta primera edición participaron 8 clubes de la época, tales como Lima Cricket and Football Club, Club José Gálvez y Sport Alianza, hoy conocido como Alianza Lima. Lamentablemente, equipos como Atlético Chalaco o el mismo Unión Cricket no formaron parte de esta festividad futbolística. Por otro lado, hay que destacar que no solo se creó una primera división, donde destacarían los equipos mencionados anteriormente, sino que, además, también se instauró una segunda división, en donde participarían 9 clubes, entre ellos el Sport Lima, Atlético Grau número 1 y Atlético Peruano. Hoy nos encontramos en La Videna, uno de los complejos deportivos más importantes del país, el cual es administrado por el Instituto Peruano de Deporte y la Federación Peruana de Fútbol. Pero este último, ¿cuál es la relevancia que tiene y de dónde nace o cómo surge? Acá lo vemos. Para mencionar a la Federación Peruana de Fútbol, primeramente tenemos que remontarnos al año 1918, cuando aparece la Federación Atlética Deportiva del Perú. Quienes conformaban dicha federación propugnaban la salvación del ente que dirigía por entonces el fútbol peruano, de tal manera que en el año 1922 se pudo reunir a los representantes de los principales clubes de la Liga Peruana de Fútbol y del Callao, sembrando así las primeras raíces de lo que sería la Federación Peruana de Fútbol. Esta federación finalmente se fundaría de manera oficial el 23 de agosto de 1922, bajo la presidencia del señor Claudio Martínez. Asimismo, ya en 1924, la Federación Peruana se afiliaría a la FIFA, el ente mundial del fútbol. Justamente, la aparición de la Federación Peruana de Fútbol coincidió con la apertura del Estadio Nacional, regalo de la colonia inglesa con motivo de la celebración del centenario de la independencia nacional. Se había producido la institucionalización del fútbol y su reconocimiento como deporte oficial. Esto le sirvió mucho al por entonces presidente Augusto B. Leguía, puesto que le cupo convertir esta afición de masas en estructuras institucionales de la práctica del deporte. Es decir, el Estado, por primera vez en el país, se encargaba de la organización y difusión del deporte.
Ya en los años 20, Alianza Lima había alcanzado una gran popularidad debido a sus orígenes independientes. Las clases populares en ese entonces se estaban imponiendo en la sociedad. Por esa razón, el 7 de agosto de 1924 se crea el Club Universitario de Deportes, llamado en primera instancia Federación Universitaria de Fútbol, conformada por estudiantes universitarios. La rivalidad entre estos dos bandos era muy enérgica y muchas veces los encuentros terminaban en reales batallas campales. Por un lado, Alianza Lima representaba a la gente pobre, residentes en el distrito de La Victoria, mientras que Universitario representaba a la gente blanca. Dentro de los patrones raciales de la época, eran llamados los negros contra los blancos. Tras el Campeonato Sudamericano de 1927 realizado en Perú, era turno de Argentina. En 1929 se planeaba realizar una edición más de este torneo, por lo cual la Federación Peruana de Fútbol convocó a los jugadores y clubes más importantes con el fin de conformar la selección nacional. La FPF quiso centrarse en este campeonato y decidió suspender las actividades del torneo local, iniciativa que fue totalmente denegada por los miembros del Club Alianza Lima. Se negaron a participar en el Campeonato Sudamericano, ya que anteriormente habían sufrido discriminación y racismo. Además, temían que en caso de un fracaso de la selección, la culpa recayera en ellos. La federación tomó cartas en el asunto y decidió privar al club íntimo de jugar partidos oficiales y de torneo. La situación cambió estrepitosamente cuando la selección fracasó, reconociendo que Alianza Lima tenía la razón. Con la popularidad que fue alcanzando el fútbol a través de los años y el constante aumento de los asistentes a los partidos, fueron apareciendo las barras. Estos pequeños grupos de espectadores que se reunían para alentar a un determinado club. El cariño de las barras no se veía reflejado solo en el fanatismo hacia el club o ciertos jugadores, sino que también tenía que ver con fenómenos sociales y psicológicos. Podemos destacar que en la Lima antigua existía una relación intrínseca entre club y barrio. Claros ejemplos están los clubes de Alianza Lima y Atlético Chalaco. Hablar de fútbol en el Perú no es solo hablar sobre los equipos populares de la época, sino también es hacer hincapié en la selección peruana, el equipo que representaba por entonces a todo un país. Esta selección se conformaría oficialmente en 1927 y tendría su primera participación ese mismo año en un campeonato sudamericano, donde obtuvo el tercer puesto. 3 años más tarde, la selección fue invitada a participar en la primera Copa Mundial de Fútbol, donde lamentablemente no obtuvo buenos resultados. 6 años después, en los Juegos Olímpicos de Berlín, la selección hizo notar una gran mejoría en su fútbol, puesto que alcanzó las semifinales del torneo, pudiendo incluso llegar a la final, debido a que le habían ganado 4-2 a Austria. Sin embargo, por asuntos extrafutbolísticos, en donde la FIFA terminó favoreciendo a los austriacos para que se repitiera el partido, la delegación peruana terminó abandonando el torneo. En 1938, con la mayoría de los futbolistas olímpicos, Perú obtuvo medalla de oro en los primeros Juegos Bolivarianos, pero no fue hasta 1939 que consiguió su primer título internacional, el Campeonato Sudamericano, el cual se realizó en la ciudad de Lima. Durante las siguientes décadas, la selección peruana fue animadora de casi todos los torneos del continente, y a pesar de contar con jugadores de gran nivel internacional, no consiguió títulos importantes. La disminución de eficacia de la selección nacional fue más evidente durante los campeonatos sudamericanos de la década de 1940. Perú no logró un título internacional hasta 1947, cuando obtuvo nuevamente la medalla de oro en los segundos Juegos Bolivarianos. Y bueno, con el Estadio Nacional aquí de fondo, podemos concluir que todos los sucesos entre el año 1900 y 1950 han sido de mucha importancia para la historia de nuestro país, y que también el fútbol no solamente es un deporte, sino ha hecho algo más en esta historia. Lo más interesante de todo esto es que acá no tenemos para más.